Ya. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios de la unidad de bioingeniería que tenemos cada viernes por mediodía por Zoom. Siempre es la misma liga y siempre es la misma contraseña y les recordamos que la sesión se graba y se sube después al canal de YouTube. Agradecemos a los coordinadores del seminario, que es el doctor Fausto Calderas García, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, la doctora Catalina Soriano Correa, la doctora Linda Verónica Campos Fernández, el doctor Enrique García Leal, la doctora Alejandra Chávez Riveros, la doctora Margarita Cantú Reyes y el doctor Joaquín Flores Jerónimo. Les pedimos apagar sus micrófonos durante la presentación y al final hacer sus preguntas levantando la mano o a través del chat. El día de hoy tenemos la presentación de la alumna Sandra Zacarías y le voy a pasar la palabra a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares para que la presente. Muchas gracias, maestra Jacibe. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un gusto verdaderamente presentarles a Sandra. Sandra es ingeniera ambiental. Ella está cursando su penúltimo cuatrimestre en el posgrado de maestría en el posgrado de interinstitucional en ciencia y tecnología aquí en CIATEC, en León, en el área terminal de maestría en ingeniería en tecnología ambiental. Sandra, en mi opinión, ha trabajado muy duro, no nada más en la parte experimental, que ya terminó todo, estando en el penúltimo cuatrimestre, ya terminó todo lo que es la parte experimental, sino también en la parte teórica. Ella, a pesar de no haber tenido una formación en polímeros, pues considero que ha aprendido mucho en esto de polímeros retardantes al fuego. Entonces, pues sin más, te pido, Sandra, que por favor inicies tu presentación y adelante. Muchas gracias por la presentación, doctora Lupita. Bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es Sandra y el título de mi proyecto es Aprovechamiento de los residuos de la industria de la curtiduría para la obtención de materiales verdes retardantes al fuego. Como ya lo mencionó la doctora, pues estoy trabajando de la mano con ella y como codirector de tesis tengo al doctor Javier Antonio Arcibar Orozco. Muy bien. Bueno, comenzando con los antecedentes de mi presentación. mm, Permítanme. Solamente me pueden confirmar si sí se cambió la diapositiva, por favor. Sí, ya está cambiando. Ah, muy bien. Bueno, nuevamente comenzando con los antecedentes, pues me gustaría mencionarles que actualmente los incendios están catalogados como un problema de salud pública, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En los lugares en donde ocurren incendios urbanos, el 52.7% es en hogares y de ese porcentaje las causas de los incendios es por un cortocircuito. El 59% es por esta causa. Muy bien, ¿qué pasa en un cortocircuito? Bueno, el cortocircuito se puede dar por diversas razones, ya sea, por ejemplo, por una falla eléctrica o por un aumento en la corriente eléctrica. El primer paso o lo primero que ocurre en un cortocircuito, pues es un aumento en la temperatura del conductor, que como sabemos, pues la mayoría está hecha de cobre. Después, este aumento en la temperatura va a provocar que el recubrimiento comience a fundirse y hablando químicamente, pues va a haber una fragmentación de las cadenas poliméricas, ya que normalmente ese recubrimiento se da, este recubrimiento es por materiales poliméricos, como lo es el poliuretano termoplástico. Esta fragmentación de las cadenas poliméricas pues, va a provocar que se comiencen a emitir compuestos combustibles y no combustibles volátiles a la fase gas. Y una vez que haya una cantidad suficiente de compuestos combustibles acumulada y en presencia de oxígeno y de una fuente de ignición como lo pueden ser las chispas que de igual manera se producen en los cortocircuitos, pues va a comenzar
la generación del fuego, de las llamas, y así se va a producir el ciclo de combustión. Es por eso que las investigaciones recientes van enfocadas a los materiales retardantes al fuego. Estos materiales retardantes al fuego, pues principalmente nos van a ayudar a aumentar el tiempo de escape en caso de que las personas se encuentren en este tipo de incidentes. También va a ayudar a retardar el inicio de la combustión de los polímeros y algunos de los materiales retardantes al fuego ayudan a reducir la emisión de humos. Esto es importante porque la mayoría de las muertes por incendios es por la inhalación de humos tóxicos. Ahora bien, para que un material sea retardante al fuego, pues se necesitan aditivos retardantes al fuego, aditivos comerciales normalmente. Estos se pueden dividir en dos principalmente. Uno son los halogenados, que bueno, estos tienen algunas desventajas ya que emiten gases tóxicos a la fase gas debido a su mecanismo de reacción que producen normalmente haluros de halógeno y son dañinos con el medio ambiente y con la salud de las personas. También existen los no halogenados, por ejemplo, los fosforados. Estas reaccionan en la fase condensada y en la fase gas y pues son más amigables con el medio ambiente. Eh, Hay algunos retardantes al fuego fosforados, como el polifosfato de amonio, que tienen un mecanismo de reacción mediante un sistema intumescente. Para que este sistema intumescente se pueda dar en presencia de, por ejemplo, de un incendio, tiene que tener tres principales componentes. Uno es una fuente ácido, un agente carbonizante y un agente generador de gases inertes. ¿Qué pasaría si un material polimérico, por ejemplo, como en un recubrimiento de cables, se encuentra en un incendio, pero que tiene estas características? Pues bueno, lo primero que ocurriría en presencia de calor, el polifosfato de amonio se empezaría a descomponer en ácido fosfórico, en amoníaco y en agua. Este ácido fosfórico va a reaccionar con el agente carbonizante, que como su nombre lo indica, pues es rico en carbonos, para formar ésteres fosfóricos, que físicamente se vería como una capa sobre la superficie del material altamente viscosa. Y después, a la par, el agente generador de gases se va a descomponer en gases inertes. Esto va a provocar que esta capa sobre la superficie del material se comience a intumecerse y va a formar una barrera protectora. Esto va a ayudar principalmente a que los compuestos combustibles volátiles no se sigan emitiendo a la fase gas del proceso de combustión y también va a proteger el material subyacente que todavía no se ha quemado. Muy bien. Para que estos materiales tengan pues un efecto de retardo al fuego se necesitan altas cantidades. Es por eso que las investigaciones se han enfocado en encontrar materiales verdes que ayuden a disminuir la cantidad de aditivos retardantes al fuego. Por ejemplo, se ha utilizado ya fibras de agave azul, fibras de coco, y fibras de kenaf y esto ha ayudado no solo al aprovechamiento de residuos, sino que también ha mejorado las propiedades de retardo al fuego de los materiales, además de que esto ayuda a impulsar la economía circular. A todos estos materiales que se les denomina como biocompuestos. Estas investigaciones dan paso a no solo utilizar materiales que sean o residuos que sean de origen vegetal, sino que también pueden ser de origen animal, por ejemplo, los residuos derivados de la industria curtidora, que son algunos ricos en colágeno y otros ricos en queratina, por ejemplo, la raspa y el polvo de pulido, y los ricos en queratina pues vendría siendo el pelambre. La justificación de nuestro proyecto es que México se encuentra en uno de los principales productores de cuero, ocupando el noveno lugar con 642 millones de pies cuadrados aproximadamente. Sin embargo, por cada tonelada de piel cruda únicamente se obtienen entre 200 y 300 kilogramos de cuero y el resto vienen siendo subproductos o residuos. Estos residuos normalmente van a parar a rellenos sanitarios o tiraderos a cielo abierto. Por eso es importante dar alternativas que ayuden a la valorización y aprovechamiento de este tipo de residuos, sobre todo aquí en León, Guanajuato, que pues somos una ciudad curtidora. Además de que también es importante implementar acciones para disminuir tanto lesiones como muertes por incendios, ya que están catalogados como un problema de salud pública.
El objetivo general de nuestro proyecto pues es primeramente investigar la viabilidad técnica del uso de residuos de la industria de la curtiduría, como la raspa y el polvo de pulido, en la obtención de materiales compuestos verdes retardantes al fuego para aplicaciones como recubrimientos en cables eléctricos. Nuestra hipótesis es que durante el proceso de combustión de los materiales compuestos, los productos de descomposición del APP, como el ácido fosfórico, del TPU, como los dioles, y del polvo de pulido, los grupos funcionales del colágeno, como lo son los hidroxilos y grupos amino, reaccionarán químicamente por fosforilación y entrecruzamiento, perdón, formando compuestos térmicamente estables en la superficie de la fase condensada. Esto va a ayudar a que actúe como una barrera, la cual disminuirá la transferencia de masa y energía durante el proceso de combustión. La metodología que nosotros estuvimos siguiendo para el proyecto es primeramente la recolección y acondicionamiento de residuos. Esto se hizo mediante secado y molienda. El siguiente paso fue evaluar, eh, bueno, más bien seleccionar el residuo que tenía un mayor potencial como adyuvante en el retardo al fuego y también un desempeño mecánico mejorado. Hicimos pruebas mediante pruebas mecánicas de tensión, prueba UL94 tanto en posición vertical como en posición horizontal. También nosotros definimos con qué concentración mínima de aditivo retardante al fuego comercial se requería para otorgar retardo al fuego al TPU, evaluándolo mediante la prueba de UL94 en posición vertical, además que también se le realizaron pruebas mecánicas de tensión. Una vez que tuvimos o que seleccionamos nuestro residuo y definimos la concentración mínima de aditivo retardante, utilizamos esta composición para evaluar el efecto de las variables tanto de la temperatura y la velocidad durante el procesamiento de extrusión de los materiales compuestos verdes. A estos materiales nosotros le realizamos pruebas de flujo en fundido, pruebas mecánicas de tensión y pruebas de inflamabilidad mediante el método UL94 en posición vertical. Después, de estas pruebas seleccionamos 3 materiales a los cuales se le hizo una caracterización más detallada del efecto de las variables de temperatura y velocidad de los materiales seleccionados. Hicimos pruebas termogravimétricas, pruebas de índice de límite de oxígeno y pruebas de comportamiento ante el fuego en combustión forzada. Los materiales que nosotros utilizamos fue como material polimérico el poliuretano termoplástico. Como nuestro retardante al fuego utilizamos polifosfato de amonio y los residuos de la industria de la curtiduría fueron raspa y polvo de pulido. La raspa se deriva de la etapa de recurtido, teñido y engrase y el polvo de pulido de la etapa de acabado del cuero. Aquí a la derecha podemos ver 2 imágenes de nuestros residuos y bueno, la principal diferencia pues es el color, ya que el polvo de pulido procede de una etapa ya más avanzada, más adelantada, entonces ya tiene más aditivos o tintes, por eso su color negro. En cuanto a la raspa, aquí no se aprecia muy bien, pero les puedo decir que el tamaño de fibra también es mayor a la del polvo de pulido. Nuestros materiales los obtuvimos mediante el proceso de extrusión. Cabe destacar que el extrusor que nosotros utilizamos tiene 8 zonas de calentamiento, siendo la temperatura número 6 la que tiene mayor temperatura y es la que vamos a estar tomando de referencia para nuestros resultados. Ahora bien, en cuanto al proceso de la obtención de nuestras probetas, fue mediante inyección por moldeo y siendo la temperatura número 4 la temperatura más alta. Como les mencioné anteriormente, nosotros utilizamos el método UL94 tanto en posición vertical como en posición horizontal para evaluar nuestros materiales. Aquí les presento cómo se realiza la prueba. Bueno, primeramente la probeta se coloca en forma vertical y se le hace una aplicación de 10 segundos a la probeta con un mechero y a partir de que contamos los 10 segundos, se toma el tiempo en el cual la flama se autoextingue y si se autoextingue, se hace una segunda aplicación de igual manera de 10 segundos y tomando nuevamente el tiempo de autoextinción de la flama. Aquí les muestro unos videos de cómo sería una clasificación B0 y cómo sería un material que no clasifica en el método UL94. Aquí como podemos ver, pues
no se le puede hacer una segunda aplicación debido a que la flama no se autoextingue. Ahora bien, con respecto al método L94 en posición horizontal, sirve para determinar cuál es la rapidez de combustión de nuestros polímeros. En este caso, a la probeta se le hacen dos marcas de referencia, y se hace una primera aplicación de 30 segundos, y se empieza a contar el tiempo hasta que pase la primera marca de referencia, y cuando llegue a la segunda marca de referencia se para el cronómetro. Esto para saber cuál es la rapidez de combustión o en caso de que no llegue a la segunda marca, pues hasta que se autoextinga la flama. Con respecto a las pruebas mecánicas de tensión, pues bueno, estas nos van a ayudar a determinar cómo el material se comporta ante esfuerzos de estiramiento. La probeta se coloca sujetada por mordazas de sus dos extremos y bueno, la máquina va a hacer va a aplicar una fuerza de estiramiento de manera controlada. Esto nos va a permitir conocer parámetros como la resistencia a la tensión, módulo de Young y elongación a la ruptura, entre otros. Pero para nosotros estos son los más importantes. Muy bien, pasemos a la sección de resultados obtenidos. Aquí, como les mencioné anteriormente, nosotros hicimos pruebas de inflamabilidad mediante los métodos UL94, tanto en posición vertical como horizontal, para saber con cuál se obtenían mejores resultados. En este caso, en cuanto a la posición vertical, no obtuvimos ninguna clasificación para ninguno de los materiales. Perdón, aquí se me olvidó mencionar que nosotros utilizamos 20 PHRs de los residuos para realizar estas pruebas. Ahora bien, como vimos que no clasificaba en ninguno de los materiales, procedimos a hacer una prueba en posición horizontal. En este caso, para el TPU y para el TPU que contenía raspa, no pudimos contabilizar su rapidez de combustión. Esto debido a que durante la prueba se observó mucho goteo, entonces no alcanzaba a pasar la primera marca de referencia y no se podía contabilizar su rapidez de combustión. En cuanto al material que contenía polvo de pulido, pudimos observar que tuvo una rapidez de combustión de 24.4 milímetros por minuto. Esta tuvo un menor goteo, por lo que sí se pudo contabilizar su rapidez de combustión. También realizamos pruebas mecánicas de tensión. Aquí es importante, como ya lo mencioné anteriormente, para nosotros la resistencia, el módulo de Young y la elongación a la ruptura, ya que no queremos que se modifiquen estas propiedades debido a que queremos darle el uso de este recubrimiento de cable. Entonces, primeramente podemos observar en cuanto a la resistencia a la tensión que el material que contiene raspa tuvo una disminución de la resistencia a la tensión. Eh, en cuanto al material que contenía polvo de pulido, pues podemos observar que mejoró esta resistencia a la tensión a comparación del CPU. En cuanto al módulo de Young, podemos ver que bueno, esta propiedad nos indica qué tan rígido es nuestro material. Qué tan rígido es nuestro material. Entonces, aquí podemos observar primero cómo el material que contiene raspa aumentó significativamente esta propiedad, comparándola, por ejemplo, con el material que tiene polvo de pulido únicamente. Como vemos, pues el material que tiene raspa, pues nos creó un material muy rígido a comparación del polvo de pulido. En cuanto a la elongación a la ruptura, el material que tiene polvo de pulido no modificó esta propiedad, comparándola, por ejemplo, con el material que tiene raspa, que tuvo una elongación de 76, muy por debajo de el material puro. Como una primera conclusión de esta primera sección, pues fue que el residuo del polvo de pulido tiene un mayor potencial como ayudante en el retardo al fuego, además de mantener las propiedades mecánicas del TPU. Por lo cual, a partir de esta sección, pues únicamente utilizamos polvo de pulido como nuestro residuo. Muy bien, pasando a estos segundos resultados,
Después hicimos la evaluación para conocer cuál es la concentración mínima que se requería de APP para dar propiedad de retardo al fuego al TPU. Comenzamos con 30 PHR de APP, ya que según la literatura, eso es la cantidad mínima que se requería para dar una clasificación de B0 al TPU. Como vimos que clasificaba con B0, procedimos a bajar la cantidad a 20 PHR. De igual manera clasificó con B0 y bajamos la cantidad hasta 10 PHR de APP, que fue la cantidad mínima con la que se obtuvo una clasificación. Ya cuando agregamos 5 PHR de APP, ya no se obtuvo ninguna clasificación, ya que durante la prueba vimos que las flamas alcanzaban la pinza. Y pues esa es también un indicador para dar una clasificación a la prueba, a los materiales, perdón, mediante esta prueba. De igual manera, realizamos pruebas mecánicas de tensión a estos materiales. Primero, como podemos observar en la primera gráfica, vemos la resistencia a la tensión de los materiales y vemos que conforme va disminuyendo la cantidad de aditivo, va aumentando su resistencia a la tensión. Ahora bien, con respecto al módulo de Young, vemos que de igual manera al ir disminuyendo la cantidad de aditivo, va disminuyendo el módulo de Young, haciéndolo un material más flexible. En cuanto a la elongación a la ruptura, vemos que el material que tiene mayor contenido de APP, pues es el que tiene la menor elongación a la ruptura y el que tiene menor cantidad de APP pues va aumentando esta elongación. Como conclusión de esta segunda sección, pues es que la cantidad mínima de APP que se requiere para que el TPU sea retardante al fuego mediante el método UL94 en posición vertical es 10 PHR. Además, queda comprobado que a menor cantidad de aditivo hay un menor cambio en las propiedades mecánicas. Muy bien, bueno, entonces, tomando en cuenta estos 10 PHRs que se necesitaron para otorgarle propiedades de retardo al fuego al TPU, tomamos de referencia esta cantidad. Además de que, como ya lo mencioné anteriormente, el residuo de polvo de pulido tiene un mayor potencial como adyuvante en el retardo al fuego y no modifica tanto las propiedades mecánicas. Es por eso que nosotros utilizamos para evaluar el efecto de la temperatura y la velocidad en el proceso de extrusión 5 PHR de APP y 5 PHR de polvo de pulido. Muy bien, como ya les comentaba, la evaluación de los efectos de las variables de velocidad y temperatura en el procesamiento de extrusión, utilizamos la misma composición para todas, lo único que modificamos pues fue la temperatura y la velocidad. En este caso utilizamos tres diferentes temperaturas, que fue de 180, 190 y 200, y tres velocidades diferentes de 80, 100 y 120 revoluciones por minuto. Aquí les muestro las composiciones en esta tabla. Muy bien, lo que nosotros hicimos primeramente fue realizar pruebas reológicas para conocer el comportamiento viscoelástico de los materiales. Aquí cabe destacar que las pruebas reológicas se realizaron a una sola temperatura para todos los materiales. En donde se realizó el cambio de temperatura fue en el procesamiento de extrusión, que tiende a confundirse esta parte. Muy bien, entonces lo primero que podemos observar es en la figura número 4 la viscosidad compleja con respecto a la frecuencia angular, y en la figura 5 se muestra el diagrama de Van Wulf-Parmen en donde se grafica el ángulo de fase en función al módulo complejo. Pasando nuevamente a la figura número 4, podemos observar primero que la viscosidad compleja en el TPU disminuye conforme va aumentando su frecuencia angular, sobre todo de 0.1 a 1 radianes por segundo. Posteriormente, se mantiene casi constante independiente de la frecuencia angular que se le aplique. Ahora bien, en cuanto al comportamiento de los materiales compuestos, podemos observar un comportamiento de adelgazamiento al corte. Esto significa que va disminuyendo su viscosidad compleja conforme va aumentando la frecuencia angular. Todos los materiales tienen este mismo comportamiento.
Sin embargo, en cuanto a la magnitud, vemos que hay cambios importantes. Esto debido al efecto de la velocidad y la temperatura durante el procesamiento de extrusión. Tomando en cuenta lo anterior, nosotros seleccionamos tres que representen la magnitud de los materiales compuestos, del conjunto de materiales compuestos. En este caso, nosotros elegimos la viscosidad compleja más alta, la media y la baja. La más alta la tiene el material que fue extrudido a 190 y 100 revoluciones por minuto. La intermedia, el material que tiene 180, que fue extrudido a 180 grados centígrados y 80 revoluciones por minuto. Y la más baja, al material que fue extrudido a 180 y 120 revoluciones por minuto. Muy bien. Ahora, en la figura número 5, como ya lo mencioné anteriormente, se muestra la gráfica de Van Wulf-Parmen. Aquí nosotros únicamente colocamos los materiales que ya seleccionamos previamente. En este diagrama se puede observar que la parte viscosa del TPU predomina al estar cerca de los 90 grados, mientras que los materiales, por ejemplo, 180, 120 y 190, 100, al incrementar el módulo complejo, el ángulo de fase va disminuyendo. Esto significa que su comportamiento elástico predomina. En cambio, el material 180, 120 muestra un comportamiento similar al TPU, o sea que predomina su parte viscosa. Además, por la forma de las curvas de los materiales compuestos en la gráfica de Van Wulf-Parmen, podemos decir que hay una buena distribución y dispersión de la carga, ya que tienen una pendiente positiva. Nosotros también realizamos pruebas mecánicas de tensión a nuestros materiales. Y como podemos observar, primeramente, bueno, les menciono que pusimos de referencia una muestra que tiene solamente 5 PHR de polvo de pulido, además de que también hicimos hicimos pruebas de mediante el método UL94 en posición vertical. Primero hablaremos de estos resultados que están en la tabla. Como podemos observar, pues el material que solo tiene TPU con 5 PHR de polvo de pulido no obtiene ninguna clasificación. En cuanto a los materiales compuestos, podemos observar que aquí sí se ve un efecto importante en cuanto a la velocidad y la temperatura del proceso de extrusión, ya que dos de estos materiales clasifican con B0, el cual es el de 180 y 190, 100, y el material que fue extrudido a 180 grados centígrados y 120 revoluciones por minuto no obtuvo ninguna clasificación. De igual manera, porque se observó durante la prueba que la flama, la llama alcanzó la pinza, por lo cual pues no se puede otorgar ninguna clasificación. Ahora bien, pasando a los resultados de pruebas mecánicas de tensión, primero podemos observar que el material con solo el contenido de polvo de pulido aumenta la resistencia a la tensión, como ya lo habíamos visto en la primera prueba. Ahora bien, con respecto a las otras, vemos cómo el material que fue extrudido a 180 y 120 revoluciones por minuto, pues tiene un aumento o el mayor valor en cuanto a los materiales seleccionados. Ahora bien, pasando al módulo de Young, podemos ver que todos los materiales aumentan significativamente pues esta propiedad. Sin embargo, el material 180-120 fue el que obtuvo el valor más alto, y el material de 190-100 revoluciones por minuto fue el que tuvo el valor más bajo con respecto solamente comparando pues estos tres. En cuanto a la deformación a la ruptura, vemos que pues todos los materiales aumentan esta propiedad. Sin embargo, el material que fue extrudido a 190, 100 revoluciones por minuto tuvo el mayor valor, por lo cual pues es importante mencionarlo. Ahora bien, pasemos a la parte de la caracterización detallada de los materiales seleccionados. En este caso, como lo mencionaba, hicimos pruebas de termogravimétricas, perdón,
en donde en la primera gráfica podemos observar primero el comportamiento del TPU. El TPU, como vemos, se descompone en dos etapas principales. La primera, según la literatura, se atribuye a la disociación del enlace uretano de los segmentos rígidos y la segunda se asocia con la descomposición de los segmentos blandos. Ahora bien, con respecto a nuestro retardante al fuego, que es el APP, vemos que muestra una temperatura de descomposición principal a los 783 grados centígrados, por lo cual es un material térmicamente estable. Con respecto a los materiales que tienen contenido de APP, pues podemos ver cómo su pérdida de masa principal se encuentra a temperaturas pues relativamente bajas. Ahora bien, pasando a la segunda gráfica, podemos observar cómo el efecto de la velocidad y la temperatura en el proceso de extrusión, pues en este caso no es notable, ya que pues todos los materiales tienen un comportamiento similar con tres etapas de descomposición. Eh, Aquí simplemente cabe destacar que a comparación, por ejemplo, con el TPU virgen o con el TPU que solamente tiene contenido de polvo de pulido, pues aumenta la cantidad de residuos que se generó. Eso para nosotros pues es importante la generación de residuos debido al mecanismo que nosotros estamos proponiendo. Muy bien, ahora en cuanto a las pruebas de límite de oxígeno, me gustaría primero decirles en qué se basa esta prueba. Entonces, esta prueba se basa en la composición del aire. Como sabemos, el aire está compuesto por nitrógeno en un 78%, oxígeno en un 21% y en otros gases con un por ciento en otros gases. Ahora bien, esta prueba se basa en con qué cantidad de oxígeno se puede sostener una flama, lo cual significa que, por ejemplo, si un material tiene un consumo de oxígeno por debajo de 21%, eh, significa que el material ardería fácilmente en condiciones normales o podría sostener la flama en condiciones normales. Sin embargo, los materiales que tienen un porcentaje más alto a 21%, pues estarían representando que sería un poco más difícil sostener esta flama en condiciones normales de ambiente normal, por así decirlo. Basándonos en esto, pues podemos ver los resultados de las pruebas. El TPU tuvo un consumo de oxígeno de 22.8. De acuerdo a este consumo de oxígeno, pues vemos que al agregar polvo de pulido disminuye significativamente pues esta cantidad a 19.8. Ahora bien, con respecto a los materiales que tienen contenido de de polifosfato de amonio, perdón, su aumento pues es significativo hasta 27.2 por ciento, sin tomar en cuenta con qué cantidad de APP se obtuvieron estas muestras. Ahora bien, con respecto a los materiales seleccionados, vemos un poco aquí el efecto de la velocidad y la temperatura de extrusión, ya que a pesar de que tienen, pues como ya lo mencioné varias veces, la misma composición, pues la temperatura y la velocidad de extrusión, en este caso, pues sí muestran un poco la diferencia en cuanto al consumo de oxígeno, ya que la muestra con 180 grados centígrados y 80 revoluciones por minuto, pues tiene un valor más bajo a comparación de las otras dos. También, como mencioné anteriormente, pues se hicieron pruebas de comportamiento ante el fuego en combustión forzada. Estas pruebas se realizan en un equipo llamado cono calorimétrico y me gustaría enseñarles cómo es que se realizan. Primero, mostrarles las partes del cono calorimétrico. En este caso, se coloca la muestra en esta parte sobre una celda de carga. Esta celda de carga nos va a proporcionar la pérdida de masa del material. También cuenta con una fuente de ignición, que en este caso, pues aquí se puede observar un poco cómo es la fuente de ignición. Y cuenta con un calentador cónico. Este es el que va a estar irradiando calor a nuestra muestra y se hace mediante una radiación controlada. Y por último, tiene un extractor de gases o de compuestos volátiles que nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, el monóxido de carbono. Ahora bien, la muestra comienza con la radiación de calor sobre nuestras probetas.
Y aquí se ve cómo se van descomponiendo nuestra muestra en compuestos combustibles y no combustibles. Ahora bien, cuando hay una acumulación suficiente de estos gases y mediante la fuente de ignición van a comenzar las llamas hasta llegar a un fuego en desarrollo y un fuego completamente desarrollado. Estas pruebas nos van a arrojar diferentes parámetros, pero uno de los más importantes, perdón, es la tasa de liberación de calor y la liberación total de calor. La liberación total de calor es la derivada de la tasa de liberación de calor. Ahora bien, conforme a la primera gráfica, la figura número 9, podemos observar el comportamiento del CPU. Eh, Primero, mencionarles que pues este comportamiento se atribuye a materiales altamente inflamables, ya que pues tienen un pico alto y una curva estrecha, además de que estos materiales además de que se atribuyen a compuestos muy inflamables, pues no generan casi residuos. Con respecto a el material que tiene polvo de pulido, vemos cómo disminuye significativamente el pico de la tasa de liberación de calor. Sin embargo, al observar la figura número 10, vemos que tanto el material TPU como el material que tiene polvo de pulido, pues tienen un comportamiento similar. Eh, Muy bien. Ahora, con respecto a los materiales que nosotros seleccionamos, podemos observar que tienen una curva muy similar. En este caso, pues no se puede observar significativamente el efecto de la velocidad y la temperatura. Sin embargo, cabe aclarar que estas curvas se asocian con materiales que tienen mucho residuo o que generan mucho residuo. Muy bien, el cono calorimétrico pues también nos muestra otros parámetros como lo son la tasa de liberación de calor máxima, que vendría siendo el pico de la tasa de liberación de calor. También nos muestran el calor total emitido. Este está relacionado con la cantidad de energía que se emite durante la combustión. También nos muestra el calor de combustión efectivo y este se relaciona con la eficiencia de combustión, el calor de combustión de los materiales volátiles, la pérdida de masa y la producción de residuos de carbón. Otro parámetro pues es el índice de crecimiento del fuego que se relaciona con la evaluación del riesgo. También la tasa promedio máxima de la liberación de calor, en este caso se le llama MARE, la cantidad de monóxido de carbono producido y la formación de residuos al finalizar la prueba. Primero podemos observar cómo al agregar polvo de pulido, el pico o la tasa máxima de liberación de calor disminuye significativamente. Ahora, con respecto a los materiales que tienen contenido de APP, también disminuyen significativamente y en un mayor porcentaje comparándolos con el TPU. En cuanto a nuestros materiales compuestos, podemos observar que todos disminuyen también el pico del heat release rate. Sin embargo, la muestra de 190 y 100 destaca por tener el menor valor. Ahora, con respecto al calor total emitido, de igual manera el TPU tiene el valor más alto y nuestros materiales compuestos pues disminuyen esta cantidad. De igual manera, el material que fue extrudido a 190 y 100 revoluciones por minuto obtuvo el valor más bajo y también el de 180 con 80. Ahora bien, con respecto al calor de combustión efectivo, de igual manera el TPU obtuvo el valor más alto y nuestros materiales compuestos verdes pues disminuyeron la cantidad, siendo nuevamente el de 190 a 100 el que disminuyó esta cantidad en mayor medida. Ahora bien, con respecto al FIGRA, o el índice de crecimiento del fuego, el material que fue extrudido a 180 grados centígrados y 80 revoluciones por minuto obtuvo el valor más bajo. Con respecto al mare, todos nuestros materiales compuestos de igual manera disminuyeron esta cantidad comparándolo con el CPU, perdón.
Sin embargo, en nuestras últimas dos muestras, las que fueron extruidos a 180 y 190, obtuvieron los valores más bajos. Con respecto a la producción de monóxido de carbono, pues aquí vemos que es al revés. El TPU pues obtuvo el valor más bajo y el TPU que tiene contenido de polvo de pulido pues obtuvo el valor más alto. En este caso, este aumento de la producción de monóxido de carbono se puede atribuir al mecanismo de reacción del APP. Con respecto a la formación de los residuos, vemos que el TPU pues tiene un valor muy bajo a comparación de, por ejemplo, nuestros materiales seleccionados, que pues la mayoría tuvo entre 22 y 23% de residuo. Como ya lo mencioné anteriormente, pues la formación de residuos para nosotros es muy importante debido al mecanismo que estamos proponiendo. Como conclusiones, pues podemos decir primeramente que el polvo de pulido tuvo mejores propiedades tanto mecánicas como de retardo al fuego, o sea, resultó ser o tener mayor potencial como adiuvante en el retardo al fuego. Ahora bien, se tomó como referencia los 10 partes por cien de resina de APP que se le añadieron al TPU como la cantidad mínima que se requería para proporcionar retardo al fuego en el TPU, en nuestro material polimérico. De los materiales que se seleccionaron, ya de los materiales compuestos, eh, en los cuales quisimos ver el efecto de la velocidad de la temperatura, pues vimos que el material extruido a 190 y 100 revoluciones por minuto resultó tener las mejores propiedades, ya que obtuvo una mayor elongación, un módulo de Young bajo y una resistencia a la tensión intermedia. Esto para nosotros es importante porque el material que nosotros estamos formulando, pues lo queremos utilizar como recubrimiento de cables, entonces pues no queremos que se pierdan estas propiedades del TPU. También este mismo material de 190 y 100 obtuvo una clasificación B0 mediante el método UL94, haciéndolo un material retardante al fuego, además de que tuvo el mayor valor de consumo de oxígeno. Y en cuanto al comportamiento ante el fuego en combustión forzada, pues fue el que más disminuyó los valores, como por ejemplo el pico de la tasa de liberación de calor, el mare, la tasa total de liberación de calor. Entonces, pues estas propiedades son pues también importantes para nosotros determinar si es retardante al fuego o no. Estas propiedades se atribuyen a una buena dispersión y distribución de la carga en el polímero, además de aumentar la viscosidad compleja, por lo cual se observa una mejora en las propiedades tanto de retardo al fuego como propiedades mecánicas. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguien tiene una Ujú. pregunta o algo que agregar, puede levantar la mano o escribirlo en el chat. Y tenemos la mano levantada del doctor Fausto. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, así es. Bueno, Sandra, yo te felicito por tu trabajo. Se ve que has hecho bastante trabajo y te felicito por la forma en que lo presentas. También, Gracias. no se te ve que estés nerviosa ni nada. Yo te felicito. Muy buena presentación. Y nada más, Gracias. yo quisiera hacer algunas acotaciones, sobre todo en la parte de reología, porque pusiste la gráfica de Van Palmer. Entonces, nada más me gustaría, si la puedes volver a poner, por favor. Sí. Ujú. Listo. Muy bien. Nada más ahí, yo creo que nos diste un análisis de la gráfica del ángulo de fase contra el módulo complejo que se llama comúnmente Van Palmer. Nada más que faltaría aclarar un poco para la audiencia, para que te entienda, ¿qué información te da el ángulo de fase?
El comportamiento viscoso y elástico. Exactamente. Entonces, hay un límite en cuanto a los valores del ángulo de fase. Valdría la pena que pusieras por ahí la ecuación para que te acuerdes. La tangente del ángulo de fase es igual al cociente de los módulos, el cociente del módulo viscoso entre el módulo elástico, que realmente por eso haces la prueba oscilatoria para descomponer el comportamiento del fluido en sus dos componentes principales, que es la parte elástica y la parte viscosa. Entonces, la tangente de ese ángulo que estás presentando es el cociente. Entonces, si domina la parte elástica, ¿en qué valores vas a estar más o menos? Se acerca a los valores de 0, Ajá, y si domina la parte viscosa, a los valores de 90 grados. uh-huh. ¿Y en qué valor serían iguales el módulo elástico y el viscoso? Aproximadamente a los 50. Ajá, a la mitad, los 45 exactamente. Cuando Sí. tienes un ángulo de 45, exactamente tienes el mismo, que es el punto de cruce que veías en la gráfica de G', G'. Muy bien, Ujú. entonces nada más yo te recomiendo que aclares esa parte para que después se entienda el por qué cuando estás cerca de los 90 en el ángulo tienes predominantemente el comportamiento viscoso y cuando te aproximas a cero, pues tienes predominantemente el comportamiento elástico. ¿De acuerdo? Nada más esa Sí, muy bien. aclaración y te felicito para que participen los demás. Gracias, Gracias. Jaci. Muchas gracias, doctor. Continuamos con el doctor Luis Antonio. Sí, gracias, maestra Jacibe. Me uno al doctor Fausto en las felicitaciones, Sandra. Muy buena Gracias. presentación, muy interesante. De hecho, te recuerdo en seminarios anteriores. Muy bien en esa parte. Y mira, aprovechando Gracias. que estamos en esta diapositiva, supongo que a la temperatura de 210 grados centígrados todas las muestras son líquidas, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Sí, Ah, vale. sí, Muy bien. También creo que valdría la pena que resaltaras que fíjate que cuando tenemos la grafiquita en azul, TPU 190 a 100, es el máximo, ¿verdad? Entonces, cuando empiezas sí. a variar la temperatura, por ejemplo, aumentar, esa respuesta se va haciendo más pequeña, ¿no? Los demás resultados están por debajo de la gráfica azul. Entonces, creo que valdría la pena también que resaltaras ese hecho de que es un máximo, ¿verdad? En la viscosidad compleja, porque es muy importante y de hecho esta respuesta de viscosidad compleja pues va de la mano con las otras propiedades de los materiales, como el módulo, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Y te hago una pregunta, Sandra. ¿Por qué es importante que tu sustancia con el retardante al fuego presente una alta viscosidad durante el incendio de la misma, mientras se está quemando? ¿Por qué es importante que tenga alta viscosidad? Bueno, ahí yo lo atribuiría, bueno, la alta viscosidad la atribuiría a que pues hay una mayor interacción entre, por ejemplo, el polímero y nuestro retardante al fuego, entonces pues tendría un mayor efecto en mm, a la hora del mecanismo, de que reaccione, pues del mecanismo de reacción intumescente. Vale, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, la viscosidad está correlacionada con eso, ¿no? Con la intensidad de las interacciones intermoleculares y demás, ¿no? Ujú, Pero, sin embargo, yo me refiero a en el acto del incendio. Ya ves que tienes tu material sólido, se empieza a incendiar, hay una transición de fase de sólido a líquido, luego se vuelve líquido, lo demostraste en un esquema bien interesante y ujú, posteriormente se quema completamente, ¿verdad? Hay una reacción de combustión, se liberan componentes, etcétera. Yo lo que ujú, atribuiría a mayor viscosidad durante el proceso de la quema es a un efecto de, por ejemplo, de liberación de gases volátiles. Si es altamente viscoso, estos gases pues ya no se difunden tan rápidamente, ¿verdad? Y ah, no ok, ujú, promueve el efecto del incendio, ¿verdad? Creo que sí valdría la pena que hicieras una correlación así directita de por ujú. qué tu material, entre más viscoso sea, te da mejores resultados en cuanto al retardo del fuego, ¿no? Creo que valdría la pena discutir esa parte. Ah, Y, muy bien, sí. ¿vale?
Y bueno, hay unos errorcitos de dedo, por ejemplo, en la diapositiva 31 dice tempo, nada más hay que tener cuidado con esos detallitos. Y la otra pregunta sería, este, ¿podrías poner el esquemita donde pones un video y luego la cinética del incendio? Por favor, Ah, creo que por sí, ahí. ¿verdad? Exacto, eso me pareció bien interesante, muy bonito, muy descriptivo. Gracias. Por ejemplo, la transición de fase de sólido a líquido, ¿en qué parte de este esquema se lleva a cabo? En la fase condensada del material. Parece que es ahí, ¿no? Donde Ajá, como que se pone más intenso el fuego. Yo supongo que ahí sucede la transición de fase sólido-líquido, ¿verdad? ok. Bueno, sería cuestión lo desconozco sinceramente, o sea, no estoy seguro, estoy suponiendo, ¿verdad? Y sí valdría la pena que esos procesos que tú estás describiendo en este esquemita, ¿verdad? Pues los Ujú, resaltes con tus resultados. Ah, pues esta combinación de reactivos me genera más características en esta parte o aumenta el retardo de fuego en esta otra. Esto me pareció súper interesante. Está muy padre esta parte. Y bueno, ya sería muy todo bien. por mi cuenta para dejar preguntar a los demás. Gracias, maestra. Muchas gracias, Felicidades. doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos con el doctor Enrique García. No Es, se escucha, doctor. ya. Muchas gracias, maestra Graciela, gracias. Bueno, Sandra, al igual que que los maestros, también te felicito una presentación bastante didáctica, sobre todo para aquellos que no conocemos muchos de las técnicas de caracterización y nos ejemplificas bastante bien las pruebas de incendio, ¿no? Gracias. Sin embargo, yo tengo algunas preguntas. Ujú, Tú comentaste que el polvo de pulido era el que mejor resultados te había dado con respecto al pelambre, ¿no? Que creo que era el otro, la otra eh, materia prima que habías utilizado. la raspa. Ajá. La raspa, perdón. Ujú, Este polvo de pulido, si mal no recuerdo, ya es un cuero que ya tiene un proceso industrializado, ¿no? Es decir, ya lleva un tratamiento previo a. ¿Tú sí, no crees sí, que ya. este tratamiento previo a también te está favoreciendo en en el proceso de extinción de la flama? Eh, yo creo que sí. Sin embargo, bueno, yo se lo atribuyo más a el colágeno en sí, o sea, a los grupos funcionales que pueden interaccionar con el APP y con el TPU para formar nuestro sistema intumescente. No sé si por ahí vaya la pregunta. Sí, más o menos va por ahí, porque lo que yo recuerdo, no sé, bueno, número uno, ¿con qué estás curando tu TPU? O bueno, sé que es un sistema bicomponente, debes de tener un sistema bicomponente, el cual te favorece el curado, y las cadenas de poliol del TPU van a reaccionar con este agente curante o con este catalizador. Entonces, como que no veo el anclaje químico entre el colágeno Ah, y los grupos funcionales del TPU. A eso más que nada me refiero. Y yo ok. quiero suponer que también este polvo de pulido en su tratamiento, ya que se utiliza a veces como para vestiduras y todo esto, pues también lleva un proceso de tratamiento o de retardante contra el fuego, ¿no? Mm, sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, nosotros lo que hacemos es únicamente un mezclado de nuestros componentes, o sea, mediante el proceso de extrusión únicamente se hace un mezclado, no pretendemos que haya una reacción química porque pues, de igual manera no tenemos un catalizador. En donde nosotros pretendemos que sea nuestro mecanismo o se desarrolle nuestro mecanismo intumescente es una vez que esté en presencia de calor, porque ahí es en donde se van a descomponer, por ejemplo, el APP y va a reaccionar ahora sí con el polvo de pulido y con el TPU. Ahora bien, con respecto a la segunda pregunta, me la podría decir, por favor? Se me olvidó. Reformula. Sí, como no te Sí. preocupes, Sandra. Este.
Bueno, lo que ya te comentaba, pues también iba desde el punto de vista químico, ¿no? No, pero ya me la contestaste al momento de decirme que lo único que tú buscabas en el proceso de extrusión era una dispersión de este material sobre la matriz polimérica, ¿no? Bueno, del TPU. Ujú, Y bueno, aquí me surge otra duda. Eh, ¿Por qué hacer las pruebas mecánicas que hiciste? O sea, esas pruebas mecánicas de tensión, elongación, determinación del modo de Leyón, esas, ujú. ¿qué me permiten saber de este material? Bueno, es que como lo mencioné anteriormente, nosotros el uso que le queremos dar es como recubrimiento de cables. Entonces, pues el recubrimiento de cables, como vemos, pues tiene ciertas propiedades eh, que ayudan a, pues, a que se pueda utilizar como recubrimiento de cables. Y además hemos visto, por ejemplo, en otras investigaciones, que pues se obtienen resultados, por ejemplo, muy bonitos en cuanto al retardo al fuego, que sí ayudan al retardo al fuego. Sin embargo, sus propiedades mecánicas pues no favorecen el uso en alguna aplicación. Entonces, pues para nosotros es muy importante que no pierda sus propiedades de TPU, como el TPU puro, para para que tenga una aplicación sobre todo. Para hacerlo procesable, ¿no? Y bueno, y ya nada más por Sí. último. Entonces, quiero suponer que ahora que aditivaste tu TPU, pues más que favorecerte tu proceso de extruido, perjudicó, ¿no? O sea, te hizo más complejo el proceso de extrusión del sistema, ¿no? ¿O me equivoco? Lo dice por el aumento en la viscosidad. Sí. Ah, no, de hecho, durante el proceso de extrusión no batallamos en ese caso. De hecho, hicimos pruebas preliminares al TPU solo, en donde hicimos una y dos extrusiones para ver si se modificaba algo, y efectivamente con la segunda extrusión ya es donde se nos complicaba un poco más extrudirlo, por lo que nada más realizamos una sola extrusión, pero sin embargo al agregar nuestros componentes, vimos que durante el proceso de extrusión incluso se hacía Bueno. un poco más fácil que saliera nuestro material a comparación del TPU solo. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias, André, y muchas felicidades, ¿eh? Felicidades a tu comité tutoral. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Enrique. Seguimos con el doctor Edson. Sí, buenas tardes a todos. No sé Buenas si me tardes. vean. Sí, buenas tardes. Mm, No Sí, lo me no, creo que escucho. no. Sí, sí se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Sandra, felicitarte por el trabajo. El trabajo es muy bueno. Me gustó mucho. Nada más el único comentario que yo te haría, no sé si me escuchen. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos, ¿Sí? doctor. Eh, el único comentario que te haría es que hay que destacar las fortalezas del trabajo, es decir, hasta el final me gustaría que hicieras un resumen, yo lo hiciste, pero de las contribuciones más importantes de tu trabajo. Creo que eso, para la gente que no es experta, el remarcar los hallazgos de este trabajo sería muy bueno, porque esa es como la parte final de tu trabajo. Otra de las cosas, felicitar también a la doctora Guadalupe, que siempre fue una compañera muy destacada de la maestría, el doctorado y una excelente asesora, ¿no? Entonces, yo la felicito ampliamente, ¿no? Y otra de las cuestiones como sugerencia, porque soy un brutalmente ignorante en todo esto, es que al principio destaques muy bien el por qué es importante tu trabajo, el por qué la industria tiene que voltear a ver tu trabajo. Eso debe de quedar muy claro, porque para cualquier, digamos, proyecto, cualquier digamos, prueba, cualquier cuestión de ese tipo, debes de destacar las contribuciones de este trabajo, el por qué es importante y hacer un resumen. ¿De acuerdo? Y Sí. ya por último, con esto termino, es simplemente que tengas muy bien claro los conceptos que presentes, viscosidad compleja, termogramimetría, o sea, ese tipo de cuestiones, las resonancias que se ven ahí, o sea, que no haya ninguna diapositiva que tú no domines en cuanto a conceptos y lo que te quieren decir, ¿de acuerdo? De acuerdo, Nada doctor. más, Muchas gracias. nada más esa contribución y bueno, pues te felicito y pues muchísimas gracias y felicidades al grupo del CIATEC. Hasta luego. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias, doctor. Creo que no hay comentarios en el chat. Entonces, pues ya eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos por asistir. Y pues muchas gracias también a Sandra por su presentación. Muchas felicidades. Gracias. Gracias a todos por su participación. Hasta luego. Felicidades, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Felicidades, Gracias. Sandra. Felicidades, doctor Gracias. Guadalupe. Hasta luego. Luego, felicidades. Gracias. Gracias.